Señoras, señores, ¿qué tal están? Este es el primer Parlamento de España que cierra una postura de comunidad contra la reforma local del Gobierno, tal y como está planteada. PP, PSOE y Grupo Mixto creen que vacía de competencias a los pequeños municipios y rechazan el criterio del coste estándar para prestar los servicios. Con estos argumentos exigirán a Rajoy un trato especial para Castilla y León, que tiene el 27% de los municipios de toda España. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Acuerdo entre PP y PSOE para agilizar trámites, poner en valor la figura de los emprendedores e inculcar ese espíritu desde la educación. La ley de estímulo a la creación de empresas permitirá poner un negocio en marcha en apenas 10 días y suprimirá barreras administrativas. Las Cortes daban también luz verde a la ley de reforma de las instituciones propias. La Consejería de Educación pide por carta al Ministerio que suprima el tope del 10% en la tasa de reposición de profesores universitarios y se compromete a defender ante Madrid la recuperación de fondos para investigación y desarrollo. Cada castellano y leonés ha pagado 340 euros más en impuestos entre 2008 y 2011. Es una de las principales conclusiones que se desprende de los últimos informes presentados por el Consejo de Cuentas y en los que por primera vez analiza la evolución del sector público durante el periodo de crisis. Los autónomos son uno de los motores para salir de la crisis, por eso las administraciones buscan fórmulas que permitan su actividad. Ese es precisamente el espíritu de la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que se ha aprobado esta semana en las Cortes con el único voto en contra de Izquierda Unida. A partir de ahora, las empresas serán una realidad en 3 meses como máximo y se fomentará el espíritu emprendedor desde pequeños. Pero hay más y en eso hoy nos vamos a detener. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Muy buenas tardes a usted y a las personas que nos ven desde sus casas. Esta es quizá una de las leyes más importantes por el momento en el que vivimos y por lo que supone dinamizar la creación de empresas y por tanto el empleo en Castilla y León. Si tuviera que definir en un titular esta ley, ¿cuál sería? Pues sin lugar a dudas es una de las leyes más importantes de esta legislatura y si hubiera que definirlo es que creemos en los emprendedores y tenemos que favorecer que en Castilla y León hay más emprendedores y que se facilite la creación de empresas en nuestra comunidad. Si le parece, vemos antes lo que dio de sí el debate parlamentario de esta ley y continuamos. Era una reivindicación que estaba en la calle. Nos pedían sobre todo una legislación clara, sencilla, rápida y que les fuese barato la creación de las empresas. Y desde este momento es una realidad. Queda aprobado el proyecto de ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León. Muchas gracias. La ley de estímulo a la creación de empresas reducirá los trámites burocráticos de los emprendedores. La Administración en ningún caso debe ser un obstáculo para la creación de riqueza, para la generación de empresa. Al revés, la Administración debe ser un aliado del emprendedor. Así será, ningún negocio necesitará más de 3 meses para arrancar. Cada trámite llevará la mitad de tiempo que ahora y una autorización provisional permitirá poner en marcha una empresa en 10 días. Facilidades que hacían falta a juzgar por el entusiasmo empresarial de la comunidad. Según Julio López, solo uno de sus 50 alumnos quiere emprender. En Castilla y León, el ser autónomo, el ser emprendedor no es una opción, es la última opción. Cuando la edad media del emprendedor son 37 años, eso quiere decir que antes ha intentado un montón de aventuras. La nueva ley intentará dar un vuelco a esta situación actuando en la raíz del problema. La enseñanza deberá, pues, sensibilizar sobre el espíritu emprendedor a una edad muy temprana. La iniciación de los jóvenes al espíritu emprendedor contribuye a desarrollar su creatividad. Izquierda Unida no confía en la utilidad de estas medidas. Se da toda suerte de facilidades para el inicio de proyectos emprendedores, pero al cabo de unos meses estos emprendedores pueden verse obligados a cumplir con una serie de exigencias que les lleve al fracaso de su empresa. José María González se ha quedado solo en su rechazo a esta ley que él ve impregnada de ideología y que para los otros 78 procuradores presentes es fundamental y necesaria.
Señor Carguedo, ahora comienza el verdadero trabajo para poner en marcha esta ley. ¿Qué pasos se deben empezar a dar a partir de ahora? Porque hay que crear ese plan de estímulo a la creación de empresas, hay que establecer ese mapa regional para agilizar los procedimientos. Eso es, ahora hay un desarrollo reglamentario de esta normativa que tiene que ya realizarse por parte de la Junta de Castilla y León, y el objetivo, como usted señala, es reducir los trámites administrativos, que se pueda crear una nueva empresa en Castilla y León en el plazo de 3 meses y que en determinadas circunstancias y determinado tipo de actividades sea tan solo 10 días el plazo para crear este tipo de actividades a través de las declaraciones personales o de las declaraciones juradas del cumplimiento de requisitos. Quizá una de las novedades de esta ley no solo es la reducción de trámites para facilitar la creación de esa empresa, sino también fomentar el espíritu emprendedor desde pequeños. Es una iniciativa que se pondrá en marcha el próximo curso, pero ¿cómo se va a articular? ¿Con contenido dentro de las asignaturas? ¿Con algún tipo de actividad? ¿Con algún plan? Pues esto es lo que tiene que definirse también en el currículum académico. Lo suyo es que dentro de las asignaturas existentes pues pueda haber algún tipo de actividad transversal, y el objetivo es que sea durante todo el periodo académico, desde la primaria, la secundaria, el bachiller, la formación profesional y también en el ámbito universitario, porque si desde pequeños no se inculca este espíritu emprendedor, será muy difícil que cuando lleguen a la universidad pues puedan poner en marcha esas ideas. Y es verdad que hoy en día, en las circunstancias que vivimos, una buena oportunidad de tener un empleo es tener un empleo por cuenta propia, creando el propio puesto de trabajo, y por tanto hay que fomentar ese espíritu emprendedor y que los jóvenes sean capaces de poner en marcha nuevas iniciativas empresariales, porque acabarán creando su puesto de trabajo más el puesto de trabajo de aquellas personas que en el futuro contraten si la empresa va bien. Y en un momento en el que se habla mucho de la fuga de cerebros, ¿cómo atraer talentos y emprendedores a Castilla y León, que también lo contempla esta ley? Pues porque tenemos muy buenas oportunidades en nuestra tierra, tenemos una ubicación estratégica, tenemos personas tremendamente cualificadas porque tenemos la mayor valoración de España en lo que es el sistema educativo y el informe PISA. Nuestro ratio de personas con formación universitaria es de los más altos del conjunto nacional y, en definitiva, yo creo que esta es una buena tierra para realizar inversiones en muchos sectores productivos y hay una ocasión para que esas empresas se puedan poner en marcha y, por tanto, que animemos a los jóvenes para que tengan ahí una alternativa de futuro, y nosotros estamos dispuestos para remover todos los obstáculos, todas las trabas, para que se pueda facilitar en el menor tiempo posible la creación de las nuevas instalaciones. ¿No teme usted, como dice Izquierda Unida, que al agilizar los trámites los emprendedores se sientan muy arropados al principio, pero después se sientan solos, fracasen, se queden solos? Bueno, la crítica fundamental de Izquierda Unida es que tiene un prejuicio hacia los emprendedores, hacia los empresarios, y cree que todo lo que sea apoyar a las empresas pues tiene un elemento de riesgo. A mí me parece que todo lo que sea eliminar trámites administrativos es positivo, todo lo que sea reducir el tiempo de estos trámites es muy bueno, y la ley, por ejemplo, establece que todos los trámites administrativos para la creación de una nueva empresa se van a reducir justo a la mitad. Y además se van a extender todo tipo de declaraciones responsables para que se puedan poner en marcha esos procedimientos antes, que algunos de los trámites administrativos que hasta ahora tenían que solicitarse cuando se había cumplido lo anterior puedan ser coincidentes en el tiempo, de tal forma que esa coincidencia pueda agilizar aún más los trámites, y que además extendemos todo lo que es la administración informática y telemática para que estos trámites puedan hacerse a través de la red y, por tanto, de una forma más ágil. A mí me parece que, lejos de ser un riesgo la disminución de trámites, es una oportunidad para crear empresas de una forma más fácil y más sencilla. ¿Y los comercios, las grandes superficies comerciales, en qué van a notar? No sé si va a haber cambios en esta ley. Además, fue una de las enmiendas que ustedes presentaron, bueno, refundir en un único texto todos los cambios normativos de la Ley de Comercio, pero yo no sé si en el día a día lo van a notar en algo. Bueno, fundamentalmente hay algunas actividades muy sencillas, no las grandes superficies, pero sí pequeños comercios, donde ahí podemos ir a un trámite mucho más ágil y más acelerado, incluso de declaraciones responsables de actividad, en donde, lejos de llegar a los 3 meses, pues se pueda permitir en determinadas condiciones la apertura de negocios en tan solo 10 días. Es una pena que cuando existe una idea, esta idea no se ponga en práctica lo antes posible y no seamos capaces de que este empleo se cree, de que se contraten trabajadores y de que entren rápidamente en la actividad productiva en un momento tan necesitado como estamos, como el presente. Estamos hablando de medidas, pero ¿de
dónde se obtiene la financiación para ponerla en marcha? Es que en realidad esta ley, en gran parte de lo que son los trámites administrativos, apenas tiene coste. Justo todo lo contrario, supone también un ahorro para la propia administración, en la medida en que vamos a reducir trámites y, por tanto, estos trámites son menos costosos para el ciudadano, para la empresa y para el conjunto de la administración, porque muchas de las empresas lo que nos piden no es que pongamos dinero en forma de subvenciones, sino que limitemos el número de trámites y que ahorremos trabas administrativas. Y, por tanto, es una ley que limita mucho los trámites administrativos, que reduce mucho la burocracia en la creación de empresas y, por tanto, lejos de ser una ley que supone un coste, en estas medidas supone un ahorro muy importante, primero para las empresas y para los particulares y, en segundo lugar, también para la propia administración. Y luego la ley establece, como no, también un conjunto de incentivos y de apoyos a la actividad empresarial que, lógicamente, en la medida en que estas empresas se pongan en marcha, al final van a revertir en forma de impuestos de mayores ingresos que van a compensar ampliamente los costes de los apoyos que puedan recibir en un principio. A mí me parece muy importante cualquier tipo de apoyo a las empresas de nueva instalación, porque es seguro que estos costes revierten en forma de mucho más cantidad cuando estas empresas funcionan, cuando pagan impuestos, cuando hay personas que estaban en el paro que dejan de cobrar el subsidio de desempleo porque tienen un puesto de trabajo, o cuando esas personas también empiezan a pagar el impuesto sobre la renta como consecuencia de ese nuevo empleo. Lo decíamos al principio, es una de las leyes más importantes para estimular la creación de empresas, pero no la única. ¿Para cuándo se prevé la Ley de Industria, señor Carriedo? Pues el año 2012 fue un año muy intenso desde el punto de vista económico en las Cortes de Castilla y León, porque tuvimos un ámbito muy centrado en lo que era la hacienda pública y el ámbito presupuestario. Aquí aprobamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobábamos 2 leyes de presupuestos, aprobábamos 3 leyes de medidas, y esto nos sirvió para acabar el ejercicio pasado pues siendo una comunidad autónoma que había cumplido los objetivos de déficit público, que estaba entre las regiones menos endeudadas de España y que no tuvo que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Y este es un muy buen punto de partida para el salto que damos ahora, que es ir directamente a los sectores productivos y al estímulo de la actividad empresarial. Esta ley de estímulos estimula la creación de empresas, y ahora hablamos de algunas leyes sectoriales que tiene intención la Junta de Castilla y León presentar el proyecto de ley, que son una ley de apoyo a las industrias y una ley del sector agrario en nuestra comunidad autónoma, que son 2 sectores que sin duda tienen que ser apoyados, y esta base inicial de haber ido cumpliendo nuestros objetivos en términos de los escenarios presupuestarios y la hacienda pública nos sitúa en una buena condición para abordar estos nuevos retos de los estímulos, del apoyo a la creación de empresas y, en definitiva, trabajando para la recuperación económica en nuestra comunidad autónoma. Hablamos, por tanto, para después de verano. Sí, para después de verano, y son leyes muy buenas, muy imprescindibles para que algunos de los datos económicos que hemos conocido recientemente pues pudieran tener continuidad en el futuro. Los datos económicos del último mes de mayo en términos de paro registrado fueron ciertamente positivos, porque fue el mejor mes de mayo de la historia, y si queremos que esto tenga una continuidad en el futuro, porque no podemos hablar de recuperación económica hasta que no haya crecimiento económico y hasta que no haya generación de empleo, pues si queremos que esto sea así, pues es imprescindible este tipo de leyes. El año pasado hicimos mucho en el ámbito de lo que es la hacienda pública, cumpliendo nuestros objetivos, y ahora estamos en una muy buena posición de partida para dar este segundo salto, que es el estímulo, la recuperación económica en Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. También en esta sesión plenaria se ha aprobado la ley de reforma de las 4 instituciones propias, el CES, los Consejos Consultivo y de Cuentas y el Procurador del Común. Todas pasarán a depender de las Cortes y aumentarán sus funciones. Para las 4 instituciones propias comienza una nueva etapa. Algunas se crearon hace 20 años y necesitaban adaptarse a la nueva realidad. En aquella época la Junta no gestionaba los grandes servicios esenciales que ahora gestiona. No se había puesto en marcha el diálogo social, modernizar las instituciones propias y adaptarlas a la última reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Y es lo que va a garantizar esta ley, que ha contado con la abstención del Grupo Mixto. Que no van a tener capacidad por falta de medios, por falta de recursos. Y el apoyo del PP y el PSOE. Garantizar la continuidad de las 4 instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, que han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra autonomía, en la mejora de la calidad democrática y, desde luego, en la mejora de nuestra capacidad de autogobierno. Un texto que en su tramitación parlamentaria ha incorporado gran parte de las enmiendas presentadas por los socialistas, no esta que reclamaba el PSOE sobre el Consejo Económico y Social. No estamos de acuerdo con que el presidente sea elegido por las Cortes por mayoría absoluta.
A partir de ahora todas pasarán a depender de las Cortes, tendrán una secretaría única para la gestión, contratación y presupuesto y asumirán más funciones. Por ejemplo, el Consejo Consultivo podrá emitir informes a petición de la Junta relacionados con el Estatuto de Autonomía y el órgano fiscalizador imponer multas coercitivas a las entidades que no rindan cuentas. Ninguna de ellas, sin embargo, podrá contratar más personal hasta que no haya crecimiento económico por encima del 2,5%. No ha cambiado la manera de echar el anzuelo, pero sí la forma de entender la pesca, ahora muy ligada al ocio y al tiempo libre. En eso precisamente incidirá la nueva Ley de Pesca de Castilla y León, que ya ha superado su primer filtro parlamentario con el rechazo a las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y UPL. Para los socialistas, esta norma es banal e incompleta. Para el procurador leonesista, restrictiva. Asegura que el exceso de prohibiciones provocará la fuga de los aficionados hacia otros cotos fuera de Castilla y León. Pero en su defensa, el Partido Popular ha asegurado que es una norma necesaria para garantizar una gestión sostenible e impulsar el desarrollo económico y social de una actividad que mueve al año 180.000 licencias. Como novedad, la futura ley permitirá reservar licencias de uso turístico. En base al texto que presentamos ante estas Cortes, la pesca es sinónimo de ocio, de deporte, de equilibrio ecológico, de territorio, de actividad económica, de empleo, de turismo, de naturaleza. Y sin embargo, excluye toda la parte de protección, lo que vacía completamente de contenido el propio objetivo de la ley. Puede verse lo incompleto del proyecto de ley solo con ver los asuntos y materias que relega a posterior desarrollo reglamentario. Todo el tema de documentación, licencias de pesca. La ley, tal como ha quedado redactada, incide en una absurda generalización de prohibiciones que atentan contra el mismo fin de la ley, la pesca. Esta realmente es la ley de no pescar, si nos atenemos al texto. No señala el camino que el legislador va a tomar para afrontar el verdadero problema, la continua disminución de la pesca. Se potencia la pesca sin muerte en las aguas de acceso libre y se promueve la pesca como actividad de ocio deportivo para favorecer el turismo, ligado a su práctica y a contribuir con ello al desarrollo del medio rural, compatibilizando pues este objetivo con el disfrute también de los pescadores autóctonos y la conservación de las especies. De este hemiciclo han salido varias reivindicaciones con destino a Madrid. Primero, por el déficit. Tanto Junta como oposición piden que sea igual para todas las comunidades autónomas. Después, por la reforma local, PP, PSOE y Grupo Mixto exigen a Rajoy un trato especial para Castilla y León. La consejera de Hacienda espera reunirse en persona con el ministro Montoro antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal para hablar del déficit. Pero mientras se fija la fecha, Pilar del Olmo reafirmaba ante el Pleno la postura que asegura siempre ha mantenido Castilla y León. Lo hacía ante las críticas del PSOE, que no sin ironía acusaba a la Junta de variar de opinión. La verdad es que esto es como el baile de la conga, un pasito para adelante, un pasito para atrás, interpretado por los 3 tenores, la yenca, perdón, efectivamente. Le repito la postura de Castilla y León porque parece que usted se lo toma chufla y no lo tiene claro. La Junta de Castilla y León estamos en contra del déficit a la carta. Compartimos además, como no puede ser de otra manera, que todos somos iguales ante el déficit. En esta batalla los socialistas ya han anunciado que apoyarán a la Junta solo si defiende ante Madrid un déficit igual para todas las comunidades. En lo que sí se desvinculan es en el plan de racionalización de los servicios ferroviarios propuesto por Rajoy por la incertidumbre que aseguran está provocando. Y daban datos: 200 puestos de trabajo en el aire, 18 localidades que perderán sus trenes y el cierre de líneas como la de Puebla de Sanabria a Zamora. El empeño de Renfe y del Ministerio de esconder los recortes en los trenes está comprometiendo la seguridad de la circulación y creando un auténtico caos, señoría. Pero insistiendo en el mensaje que ya lanzó en el último pleno el presidente Herrera, Antonio Silván aseguraba que no se cerrará ningún corredor y que ningún ciudadano se quedará fuera del transporte público. Si no es en tren, será en autobús. Tan social es el transporte ferroviario al que ustedes últimamente se suman para hacerse fotos, como el transporte por carretera. Lo que no es eficiente, no me mire así, es que los vecinos de Sanabria, de la Carballeda, de Alistio, de Tábara, viajen en tren para acudir fundamentalmente al médico, señor Silván. Es una falacia que los trenes vayan vacíos. Quieren subirse ahora al tren del que se bajaron hace mucho tiempo. Les sigo recordando Ruta de la Plata, Valladolid-Ariza y Santander Mediterráneo. Reproches que subieron de tono cuando el PSOE acusaba al consejero de Economía de vender a los mineros de Castilla y León en la reunión que un día antes tuvo lugar en Madrid.
Dice que salió satisfecho, que trabajaron con seriedad, pero señor consejero, si nos ha vendido a la gente de las cuencas mineras. Ayer usted se alió con la gente que nos está atacando. Exijo la dimisión del consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Hoy se está desarrollando lo que el señor Zapatero aprobó en Bruselas. Y yo ayer, señoría, oí cosas en el Ministerio bastante serias. Va a haber carbón, va a haber empresas de Castilla y León en el año 2018. En este camino, Villanueva confía en contar con la colaboración de la oposición para garantizar el futuro de las cuencas mineras, mano tendida al diálogo y consenso para defender ante Rajoy un trato especial para Castilla y León en la reforma local que está sobre la mesa. Es el primer parlamento que cierra este acuerdo de comunidad. Los ayuntamientos son la última red de protección institucional y con este anteproyecto se quedan en las competencias que les dejaba el franquismo. Estamos de acuerdo con que hay que contemplar la singularidad, estamos de acuerdo con que el coste estándar no puede ser posible, no puede ser el criterio, porque el coste por habitante para la prestación de un servicio no es lo mismo dependiendo de las circunstancias. Importantísimo es dejar claro que no se va a forzar supresiones de municipios o de entidades locales menores. Esto teníamos verdaderas ganas de verlo escrito y aprobado por toda la plana. Pero este pleno también dejaba dos mensajes. El del consejero de Fomento, que aseguraba que las ayudas a la compra de una VPO y solicitadas en los anteriores planes de vivienda seguirán siendo efectivas. Y el de la consejera de Agricultura. Dice Clemente que el Ministerio aún debe a Castilla y León 26 millones de euros para pagar las ayudas al programa de desarrollo rural. En este debate no podía faltar la polémica dimisión de la directora del MUSAC. Eva González Sancho dejaba su cargo acusando a la Junta de injerencias políticas, razones que comparte el PSOE y razones que ha vuelto a negar la consejera de Cultura. Visiblemente enfadada, ha dicho que el control del gasto público no es una injerencia política. Lo que para la oposición ha sido una mala gestión, para la Consejería, control del gasto público. Tras la polémica dimisión de la directora del MUSAC, 3 meses después de hacerse con el cargo, Alicia García zanjaba la crisis defendiendo la gestión de la Fundación Siglo, atacada de nuevo por la oposición. Se está comportando usted, ¿sabe como quién? Como el señorito de los santos inocentes. Quiere convertir al MUSAC en lo que ya es la Fundación Siglo, su cortijo particular. No quiere trabajadores, quiere siervos que repitan y ejecuten sin pensar lo que usted les ordene y por eso le estorba el MUSAC. Usted ha hecho aquí acusaciones, manifestaciones falsas que afectan al honor de las personas y al funcionamiento de una institución que es la Fundación Siglo. Es una barbaridad. Lo que usted quiere es que convertir el control del gasto en injerencias políticas y eso se lo niego, es rotundamente falso. Con las aguas más tranquilas, los procuradores se adentraban en las aulas de la universidad, afectadas por la decisión del Gobierno central de limitar al 10% la contratación de profesores. Es lo que se llama tasa de reposición y, según el PSOE, ha llevado a la pérdida de 100 puestos por jubilaciones en estos 2 años. La Junta ya ha pedido por carta al Ministerio que retire esta normativa. Yo pienso que el propio Ministerio y Hacienda va a eliminar este 10% porque la mayoría de las comunidades autónomas estamos en contra de esta medida. Usted no tiene crédito para no estar de acuerdo, porque cuando se aprobó la tasa de reposición, ni usted ni su gobierno recurrieron. Esperemos que una vez su resultado tenga éxito, pero ahora es el momento de actuar, y actuar ya, mucho más que una carta o una declaración pública. ¿Qué va a hacer para que en septiembre y octubre haya profesores? Como respuesta, Juan José Mateos le recordaba el decreto que se ha modificado para permitir a los profesores asociados dar clase. También se sumaba a la carta abierta en defensa del sector científico en España, un reto que le lanzaba el PSOE tras denunciar la pérdida de 500 investigadores en tan solo 2 años por los recortes en I+D+I. Si somos capaces de poner de acuerdo, bien, pero no nos pida complicidad para seguir con los recortes, porque con los recortes no hay futuro. Con más I+D estoy seguro que sí. Yo también opino como usted que no está en el recorte, sino todo lo contrario. Probablemente está en el futuro. Y como lo pienso, lo apoyo y lo digo aquí con toda la responsabilidad que me corresponde. Eso sí, reconocía la dificultad del momento, pero confiaba en poder dar un nuevo impulso a la I+D+I en el presupuesto de 2014, un año en el que el programa de préstamos de libros de texto, hasta ahora experimental, se extenderá a más colegios. Al menos así lo pedían a la Junta PP y Grupo Mixto, tras los buenos resultados este curso. 58 centros participantes y más de 2.000 peticiones.
Los socialistas se desvinculaban de esta propuesta porque, a su juicio, para que Releo de verdad funcione, debería ponerse en marcha en todos los colegios, con una partida de 1 millón de euros. Los sindicatos y las organizaciones agrarias acaban de presentar a los grupos parlamentarios su propuesta para ordenar el territorio, una primera reunión a la que acudían con la intención de abrir un nuevo cauce de diálogo para intentar consensuar el que será el futuro mapa de Castilla y León y que para ellos pasa por las comarcas. Pero en ella ha quedado patente que las posturas están alejadas también entre los dos principales grupos parlamentarios, aunque ninguno cierra la puerta a posibles acuerdos para intentar que esta sea una ley de comunidad. De hecho, se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas hasta el 28 de junio. Ha sido una gran decepción, porque pretendíamos acordar un esquema de trabajo para intentar llegar a un consenso político y social y no ha sido posible. No ha habido un acuerdo en ese esquema. No vamos a tirar toalla. Compartimos la preocupación de los sindicatos y de las OPAs por la garantía de servicios públicos y la ordenación del territorio de manera eficaz en esta comunidad. Y, como digo, hoy estamos lejos de ese proyecto. No hubo un acuerdo político ni social en la presentación del proyecto de ley. Ojalá pueda haber un acuerdo en el final. Estamos encantados de que esta es una ley muy importante y que colectivos de muy diversa naturaleza quieran aportar ideas y sugerencias para que los grupos políticos lo podamos incorporar en el debate parlamentario a la ley y ojalá de todo esto surja un gran acuerdo porque la gran voluntad que tenemos es que esta sea una ley de comunidad. En otra reunión, el PSOE también ha recogido la preocupación de la Asociación de Ayuda a la Dependencia ante los recortes sociales. Su portavoz, Óscar López, les ha trasladado su apoyo y el compromiso de seguir presentando iniciativas ante las Cortes para garantizar el mantenimiento de los servicios sociales. Los 3 primeros años de crisis han hecho mella en la economía familiar. Según se desprende de los 3 últimos informes del Consejo de Cuentas, la presión fiscal que soporta cada ciudadano aumentó entre 2008 y 2011 un 20%, es decir, cada castellano y leonés ha pagado 340 euros más en impuestos, aunque eso no repercutió ni en los ingresos, que cayeron más del 6%, ni en las inversiones, que descendieron en este periodo un 45%. Por primera vez, el órgano fiscalizador analiza la evolución del sector público durante el periodo de crisis y concluye también que las empresas públicas cerraron 2011 con menos solvencias y unas pérdidas de 14 millones de euros, y que la independencia financiera de las fundaciones ha tenido una evolución positiva. Los socialistas han vuelto a exigir en comisión más medios sanitarios para los municipios de Castilla y León. Y en concreto, una unidad medicalizada de emergencias en Vitigudino, una unidad de soporte vital básico en Puebla de Sanabria y la necesidad de que la Junta rectifique en su decisión de unificar el servicio de urgencias de atención primaria con las guardias del Centro de Salud de Segovia. Aseguran desde el PSOE que con esta medida se está deteriorando la asistencia sanitaria y se está impidiendo a los profesionales llevar a cabo su actividad con la mayor calidad posible. Pero el PP justifica la decisión en criterios de eficacia y calidad. Y la población que se atiende en el PAC de San Lorenzo pasó de los 57.524 a 78.224, más los desplazados y turistas que también demandan este servicio, lo que supone atender el 50% de toda la provincia de Segovia. Desde que se ha hecho esa integración, no ha habido ni un solo problema reseñable, ningún solo problema asistencial. Estas medidas, justificadas por la crisis económica y por la necesidad de ahorrar, suponen una pérdida de recursos sanitarios que van a traer consecuencias en la calidad de la asistencia sanitaria de la población, como ya estamos comprobando día a día. Responde a los criterios de eficiencia y rentabilización de recursos que preside la actuación de la Consejería de Sanidad. Antes de despedirnos, les queremos mostrar una imagen. Es esta. Pertenece a una pequeña localidad de Soria, muy cerca de Aragón y muy ligada a los árabes. Se llama Somaén y la recorreremos la próxima semana con un guía de excepción. Hasta entonces, sean felices. Adiós.